unas cuantas cositas. Para quien ha hecho la formación de 200 horas, ya se imagina, pero aún así vamos a dar otro enfoque a conceptos que nos han dado ya. Pero necesito como formular un discurso coherente para podernos entender y pensar en este módulo de investigación. Uy, ¿qué es uy? No sé qué es. Me voy a poner un auricular porque si no me siento escapado. ¿La secuenciación es hoy o hoy y mañana? Ya, pues. Ah, No, diga. ¿Lo de secuenciación es hoy o hoy y mañana? Ahora. Pero mañana también no. Mañana es otro módulo. Vale. Primero movilidad teórica y luego movilidad práctica. ¿Ahora me escuchas mejor, Alba? ¿O igual? Sí, mejor. Si quieres hablar, hable y habla. Perfecto. Entonces, ¿qué? ¿Estáis bien? ¿Estamos seguros? Vale. Entonces, discurso coherente. Hay algunos otros conceptos a nivel funcional que necesito daros, ¿no? Me di cuenta de que no alcancé, eran muchas cosas que quería hacer, el primer fin de semana no alcancé y así he pensado de no correr y utilizar algunos otros momentos para pincelar sobre conceptos que a medida de que los vamos a necesitar, así no creamos surplus de informaciones. Entonces, hoy os hablaré un poco de tipping point, cómo nos afecta en una secuenciación avanzada, y mañana os daré una pincelada de teoría de movilidad antes del módulo de movilidad de Luca. Buenos días. Toma, si quieres, para seguir después. Entonces, ¿qué es el tipping point? Es el punto de inflexión de nuestros tejidos, ¿no? Nuestros tejidos pueden ser huesos, ligamentos, tendones. No me voy a extender mucho, pero sí necesito volver a pincelar sobre ese tema. Cuando superamos este punto de inflexión, los tejidos pierden capacidad de adaptación. Si nos mantenemos por debajo de este punto de inflexión, no perdemos adaptación y tras el descanso, mis tejidos se convierten en tejidos más utilizables. ¿Sí? Hasta aquí bien. Entonces, la búsqueda del tipping point es muy importante para los practicantes del yoga. ¿Te quieres montar un poco más aquí? Veo bien. Bueno, para estar un poco más. Si prefieres estar allí, quédate, como quieras. No hay una regla fija para buscar ese tipping point. Yo no te puedo decir que estás al límite de pasar tu tipping point. Hay algunas observaciones, hay algunas señales que a mí como profesor me pueden ayudar a entender cuando mi alumno o mi alumna está cerca de pasarse de este punto, pero no es una ciencia cierta. Tampoco para nuestra práctica personal sabemos cuándo nos hemos acercado a este tipping point. Por eso es importante reconocer
diferentes tipos de sensaciones dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Sabemos que estamos compuestos de varios elementos y es importante aprender a crear discernimiento alrededor de la sensación que la movilización de determinados tejidos genera. Pero no es lo mismo la sensación que genera un nervio inflamado de un músculo inflamado. O una articulación rota de un tendón roto. Son sensaciones diferentes. ¿Habéis podido leer algo de esto en casa? ¿Sí? Entonces, aquí hay una diferencia por tejido. Por ejemplo, meridianos miofaciales que hemos mencionado la vez pasada, tejidos superficiales, tipo piel, músculos y tendones, ligamentos y cápsulas, nervio, compresión. A veces, algunas de estas sensaciones se comparten. De allí es difícil entender el origen, ¿no?, de la sensación. ¿De dónde viene esa sensación? ¿Es asignada al nervio, del músculo? ¿Qué es? Entonces, como a veces no es tan claro, hacemos unos tests, por ejemplo, ¿no? Los tests de los nervios sirven exactamente para decir, vale, pues hay una sensación, hay un hormigueo, hay una sensación de tensionamiento que viene desde el nervio radial. Entonces yo sé que esa inflamación, esa sensación de tensionamiento en el nervio radial se podría muy bien reflejar en mi hombro o en el cuello y podría ser la origen. Hablaremos más de neurodinámica, pero en sentido práctico, la movilización de los nervios, porque personalmente para mí es mucho más importante que vosotros aprendáis a utilizar estas herramientas más bien que me venís con la clasificación. Para mí no es necesario que sepáis responder a test o argumentar súper bien, no. Queremos saber utilizar esas herramientas. Y como esa formación ya es bastante contenido teórico, yo no quiero exagerar esto. Quiero que se conviertan en herramientas. Todo lo que estamos viendo en la teoría, que se convierta en práctica, integrado en la práctica. ¿Sí? A través de vuestras respuestas o preguntas en los cuestionarios y tal, he entendido que estáis muy vinculados a una visión musculocéntrica de la práctica, a pensar al músculo como centro de todo, algunos, y claro, traspasar este concepto, por ejemplo, a la cadena miofacial. No es lo mismo. O a los nervios, lo decíamos con Pablo el otro día. Estaba haciendo este ejercicio y estaba buscando la sensación de tensionamiento. Ojo, porque queremos hacer justo lo opuesto. No queremos ni percibir la sensación de tensionamiento. ¿Entiendes? Porque lo que tú quieres es movilizar la membrana alrededor del cable del nervio. No la quieres sentir. Entonces vas justo lejos de sentir la sensación. Se habla de sentir un 1% de sensación cuando hacemos ejercicios de neurodinámica. 1%, pero nosotros lo alteramos siempre a un 20-30%. Y somos 1% es nada, casi. ¿Sí? Es justamente lo que no quieres. El hecho de que tú no lo sientas o buscas no sentirlo, no quiere decir que no está ocurriendo. Y entonces, si tú sabes el por qué movilizas el nervio de una determinada manera, luego puedes cambiar el resultado. Uno de los objetivos de la neurodinámica es reducir la presión, la PI entre la membrana y el nervio. No lo tienes que por qué sentir, no te tiene que por qué doler, no tienes que por qué ir buscando una sensación de estiramiento tipo muscular, ¿no? Pero no quiere decir que no estén ocurriendo cambios ahí adentro, ¿sí? Es muy importante ahora cambiar este input de tener que sentir
¿no? El estiramiento, tener que sentir, hay que cambiar un poco o enriquecernos para captar nuevas sensaciones. ¿Sí? Entonces tratar de hacer un step back desde la visión musculocéntrica. ¿Sí? Hablaremos más de esto, pero ¿cómo reconozco, por ejemplo, una sensación de estiramiento del músculo? Si estoy estirando el músculo, debería sentirlo en el vientre del músculo. Claramente, para saber cuál es el vientre del músculo, tienes que saber más o menos dónde está el origen, dónde está la inserción. Entonces, yo entiendo la necesidad de conocer de dónde viene un músculo, etc. Pero es más que nada para poder utilizar el concepto, ¿no? Somos mucho más que músculos. Y pensar que las posturas funcionan solo por activo este músculo, activo este otro y otro, y juntos, no. Porque tu talento está aquí. Tu movimiento, tu trikonasana está aquí. Eso lo veremos más mañana. En el vientre del músculo, ¿no? Porque si lo siento, por ejemplo, en la origen o en la inserción, ¿qué podría ser? El tendón. El tendón, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los isquiotibiales. Los 3 isquiotibiales comparten una única origen tendinosa. Sí, a veces lo sentimos allí, otras veces lo sentimos detrás de la rodilla. No es bueno sentirlo allí. Quiere decir que ya el tendón no quiere ser estirado, pero quiere participar en el movimiento, ¿no? El nervio. El nervio es un mundo grande. Yo espero que con esas pinceladas os animéis a ir buscando un poco también, porque supone otra formación. El nervio puede confundirse con sensación de rigidez muscular. No puedo ir hacia adelante, los isquiotibiales. Pensamos que son, en el caso del nervio ciático, por ejemplo, confundimos eso con la rigidez en los isquiotibiales, y no es así. Entonces, ante la sensación de rigidez, no es cierto que tengo que estirar el músculo necesariamente. La sensación de rigidez no refleja necesariamente la realidad, que un músculo esté rígido o no. ¿Sí? Y aunque, una pregunta, perdón, aunque por ejemplo en ese caso o en otros casos que no sabría poner el nervio, ¿cuál sería? Aunque el nervio no esté tenso, o sea, aunque no tenga ciática, en ese momento, por ejemplo, puedes sentir rigidez. No tiene que por qué llegar a una condición de ciatalgia para que el nervio esté inflamado. ¿Me explico? Puede ser una parte del recorrido del nervio, ¿sabes? No necesariamente cerca del lugar de la sensación. ¿Sabes? Lo mismo pasa con las fascias, con los meridianos miofaciales, ¿no? El hecho de que yo sienta, por ejemplo, una tensión aquí, no quiere decir que el origen de la adhesión, de la adherencia facial, sea aquí. De hecho, los terapeutas, cuando hacen terapia manual para las fascias, movilizan toda la fascia a través del sistema nervioso. Porque habéis hecho alguna vez estos ejercicios de tomar una pelota y, ¿no? ¿Sabéis cuántos kilos son necesarios para modificar de un 1% el tejido facial? 928. ¿Crees que esta pelota, me va a producir un impacto de 928 kilos en la fascia? No. ¿De qué fascia estamos hablando? ¿Alguien lo recuerda? La fascia Plantar. La superficial La fascia posterior. posterior. Sí, en la parte plantar, Sí. pero en la fascia posterior. Superficial posterior. No te he entendido esto. O sea, para modificar la fascia. Sí, la fascia, la cadena facial, es un tejido viscoelástico. Entonces hay dos características, viscosidad y elasticidad. Las dos responden a estímulos diferentes.
Para crear un cambio plástico en la fascia se deforma para permitirte de estirarte, hacer una postura. Un 1% de esta plasticidad necesita 928 kilos de tensión. De allí el por qué los cambios plásticos en nuestro cuerpo ocurren de ventanas de 6 meses, 1 año o 2 años en la práctica del yoga. O sea, no tiene, es acumulativa, te refieres, no es acumulativa la carga que necesitas. Si sigues Claro, practicando, y no es que te tienen que poner los 900 kilos. Digo, pues claro, no tendría de cómo hacemos para llegar a eso. perdona, no. O sea, para un cambio instantáneo de un 1% necesitas estos kilos. Pero con el tiempo vas deformando. Vale. ¿Sí? Entonces, ¿creéis que esta pelota, por ejemplo, aquí, o aquí en el trapecio, o aquí, esas pelotas me van a modificar la fascia de verdad? No. ¿Qué hacen estas pelotas? En la fascia hay muchísimas terminaciones nerviosas. Pues van en contacto con determinados interoceptores, interoceptores, luego lo veremos más mañana, que comunican al cerebro que se puede relajar y que te puede dar la movilidad. A través de presión. ¿A través de? Presión. De la presión. De la presión de la pelota. A través del estímulo. Porque puede ser una presión suave, una presión media, una presión más fuerte. Y hay diferentes receptores que responden a la cantidad de presión que tú hagas. O sea, es como si estuviera. Por eso no es necesario en la terapia manual que te tuerzcan, que te presionen con tanta fuerza, ¿no? A mí me encanta cuando se me... Pero no es necesario realmente. Lo veremos más. Eso para decir. ¿Se acuerdan, perdón, Sí. ¿se acuerdan a qué corresponden los enteroceptores? Lo vimos la semana pasada. Enteroceptores. Mencionado íntero, sí. Los que se comunican en... Las interneuronas. Sí, Las que La sensación de las vísceras del interior. Sí, Exactamente. la interocepción. Vale. Interocepción. Sí. Sí. Son Sí. es la percepción de De la parte de de las propias. son receptores, son terminaciones nerviosas. ¿Les queda claro esto? Heterocepción, interocepción y propiocepción, esta diferenciación. Ok. Esto que estaba haciendo un check. Dígalo. Sí. No, es que estoy pensando y claro, quería hacer una puntualización en mi caso, Sí. mi experiencia personal, porque por otras no puedo hablar, Sí. con respecto al dolor. Sí. Claro, a ver, yo por ejemplo, la mayor parte de mi vida he sido bailarina. Sí. Entonces, yo con este tema he tenido un temazo en el sentido, yo no tengo sensación de dolor, he empezado a percibir eso hace 2 años. Yo, como estoy acostumbrada a trabajar bajo estrés, con lesiones, sin lesiones, y luego tengo otro tema añadido, yo creo, en mi cuerpo yo lo siento que al ser hiperlaxa, al no tener tanta tonificación, me cuesta más sentir sensación de dolor. Entonces, bueno, el traumatólogo me dice, es que tú tienes el umbral del dolor muy alto. No sé, no sigo baremos. Lo único que yo sé es que yo estoy acostumbrada a trabajar con lesiones, a trabajar con dolor, pero no lo percibo como dolor. Lo percibo como un límite y yo no puedo trabajar con límites. No ahora, me refiero a mi etapa. Entonces, claro, esto en mí ha desarrollado una conciencia corporal con respecto a lo mecánico, pero no a lo fisiológico, no al dolor. ¿Se entiende lo que quiero decir? No lo veo como un problema. O sea, que tú tengas una u otra percepción del dolor, no lo veo problemático. Aquí hay otra cuestión.
es una cuestión de sensibilidad. ¿El estiramiento qué es? El estiramiento es la habilidad de aprender a tolerar la sensación del estiramiento para el sistema nervioso. Me gustaría, en tu caso, probar a ver qué nivel de conciencia tienes a nivel de detectar de dónde viene una sensación. Una cosa es la insensibilidad total, otra cosa es tener el umbral del dolor alto. Entonces, si hay una cuestión de insensibilidad, pues es completamente otro tipo de abordaje. Allí hay que regalar estímulos. Hay fisios que se ocupan solo de esto. Yo no te puedo decir a nivel funcional, pero es cierto que son dos cosas muy diferentes. Sí, lo que pasa que en el resultado, quiero decir, yo he tenido lesiones fibrilares, rotura de fibras, y he seguido trabajando con eso. Me he enterado cuando me ha salido una protuberancia o un bulto y voy al trauma y me dice, eso es un callo que ha formado la rotura fibrilar. Pero he seguido trabajando durante meses y meses con eso. Entonces, yo creo que el dolor también es una buena señal para poner un límite. Claro. Y yo durante muchos años no lo he tenido, ahora sí. Es lo que me enseñó el yoga, El dolor sirve. a tener límites, pero cuando vienes de la danza, por ejemplo, realmente no sientes dolor. Y yo lo hablaba con muchas colegas. Entonces, quiero decir... En tu caso en concreto, yo para reganar esta capacidad, yo trabajaría los mid-ranges, yo trabajaría los rangos medios en todo. Porque hay que volver a crear una base de fortaleza, resiliencia, para mantener más tiempo las posturas. Hay determinadas cosas que no ocurren rápidamente, necesitan más tiempo, de asentamiento de la fuerza, etc. ¿Vale? Compresión. ¿No? Este mes habéis trabajado un poco con las compresiones, investigando un poco cómo detectarla. No sé si habéis tenido manera de observar también las vuestras y poder probar a discernir si es una compresión de hueso contra hueso, o de hueso contra carne, o de carne contra carne. Yo a nivel manual, un profesor, un terapeuta, puede detectar una compresión externamente, pero el resultado nunca será tan apropiado como cuando tú podrás detectarlo realmente, ¿no? Seguiremos también el próximo mes con unas tareas de ese tipo para seguir aclarando sobre estos temas. Pero bueno, no me quiero liar ahora con eso, quiero volver aquí. Ese tipping point es lo que quiero seguir pincelando. Hemos destacado 4 principales casos en donde es muy fácil pasarse de este límite de tolerancia de los tejidos y a partir de allí luego la cosa es tratar de ver vuestros casos específicos de superación del tipping point. Uno de estos casos es excederse de la capacidad de carga del tejido. Capacidad de carga del tejido es mayor a la capacidad del tejido. Lesión. Cuando la capacidad del tejido es más alta de la capacidad de carga del tejido, adaptación. Cuando es igual, rehabilitación, mantenimiento. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Entonces, me excedo de la capacidad de carga del tejido. ¿Sí? Esta es mi capacidad, esto es mi nivel de tolerancia. Y yo dentro de una sesión, por ejemplo, me paso con el número de repeticiones de una postura. En la primera hay este espacio, que es el espacio de adaptación. En la segunda lo supero completamente y choco con mi capacidad, con mi tolerancia. ¿Qué pasa aquí? Una caída a pico. El tejido no es más utilizable. Y
y no he creado adaptación. La idea es terminar siempre una práctica con un poco de espacio entre esas dos líneas, entre el pico de mi trabajo y mi tolerancia. Otro caso, carga mantenida demasiado tiempo. Pongamos en caso que Luca decide de mantener chaturanga 1 minuto y medio. Y vamos a ver reflejos de Golgi allí a tope, pa. Entonces al inicio tengo fuerza y a poco el tiempo es demasiado, mi capacidad, mi tolerancia se cae a pico. Mi tolerancia no tiene que por qué ser la de mar. Entonces en una clase, si vemos que todos aguantan, pero yo no puedo, yo puedo salir de la postura. Es permitido. ¿Sí? Otro caso, repetición y fatiga. Entonces, pongamos en caso que en esa clase hacemos solo planchas y chaturangas, porque luego al final queremos hacer parado de mano. Entonces estamos toda la clase haciendo esto, toda la clase los mismos vinyasa, toda la clase el mismo movimiento entre posturas, demasiado para mi capacidad. Mi tolerancia también cae a pico. No me doy cuenta, pero llego a las últimas repeticiones donde ya en realidad me he pasado y entonces ya he perdido la adaptación que he podido mantener aquí, que estaba generando aquí. Y eso es un caso ideal. Un caso ideal es tener una gradualidad, por ejemplo, semanal en la práctica, ¿sí? No por ser mi primer día de práctica me paso, sino que empiezo suave y a veces este suave puede ser muy suave, porque no te tienes que dar cuenta. Segundo día un poquito más, luego un poquito más, pero de todos modos no me engorillo. Trato de mantener mi tolerancia siempre más arriba de mi trabajo. Y luego, ¿cómo se dice? Desciendo el esfuerzo, matizo. En el mundo de yoga es muy frecuente descansar sin hacer absolutamente nada. Es muy yogi descansar sin hacer nada, pero no es realmente lo más ideal. ¿Qué quiere decir? Aunque tú necesites descanso mental, tus tejidos, tus articulaciones siguen necesitando sangre, siguen necesitando líquidos orgánicos, siguen necesitando oxígeno, CO2 y O2. Entonces, que tú no hagas absolutamente nada, pues por el cuerpo, vista desde una perspectiva corporal, no es lo más. Es lo más a nivel mental, el sofá. Pero a nivel físico no es lo más. ¿Por qué? Porque necesito nutrir con estas... Sobre todo porque he trabajado, necesito nutrir los tejidos después. Entonces, por ejemplo, unos CAS de baja intensidad en estos días de descanso me dan justo la aportación de nutrientes necesarios para permitir que las inflamaciones de los tejidos bajen. Por ejemplo, ¿no? 10 minutos, 15. Entonces, ¿qué pasa? La tolerancia va a bajar en mi semana. Es normal que yo tenga agujetas después de haber trabajado, ¿no? La tolerancia va a bajar. Pero luego, cuando siento que está bajando, yo descanso, tomo mi descanso. Y después de este descanso, mirad la línea verde, mirad qué pasa. Mi capacidad es más alta. Aunque yo la semana pasada me haya matado y aparentemente no haya conseguido grandes cosas, yo he conseguido mantener mi espacio de adaptabilidad presente. Y entonces, a la semana siguiente, yo voy a sentir un pelín más. Y esto se refleja en todo, se refleja a nivel energético, a nivel físico, en todos aspectos. No somos solo músculos y huesos, somos sistema linfático, somos circulación, somos sistema nervioso, mucho, sistema digestivo, somos todo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando llevamos a cabo nuestras actividades diarias, sea de nuestra práctica o sea de... ¿no? Yo externamente
puedo venir a hacer la clase de yoga de la formación, aunque esté cansado, no quiere decir que internamente me tenga que alinear a esa propuesta de tensión interna. No sé si me explico lo que quiero decir. Quiere decir que tú puedes, entre comillas, aparentemente, ¿no?, hacer la práctica, pero a nivel interno no quiere decir que esté haciendo tu máximo esfuerzo. Y está bien. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, modular. ¿Eh? Modular. Modular. Tengo ese pendiente de lo que dice Luca, tengo las manos así, tengo todo conectado, tengo un nivel de conciencia, ¿no? Pensad una cosa también, la concentración también necesita el tipping, o sea, es una cualidad que responde a ese razonamiento, a ese funcionamiento. La concentración, si yo me exploto cada día, llego al fin de semana de formación, que me duermo o que estoy desanimado, y así también la motivación, así también el hambre, todo responde a eso, pero sobre todo la concentración. También, no sé, cuando iba a la escuela nos explicaban que tienes un tiempo límite de concentración. Exactamente. Total. Luego hay momentos que Exactamente. se desconecta y luego se reconecta. Exacto. Los de Amazon lo saben muy bien. 7 segundos o 14, no recuerdo cuánto era, ¿no? No, pero me refiero, por ejemplo, sobre todo por la concentración, es importante, eso hay que tenerlo en cuenta en una clase de yoga, porque si tú empiezas ya con un ejercicio que muy probablemente es demasiado intenso para las personas de la sala, se chupa toda la energía y luego esa energía mental ya no está, porque el nivel de tolerancia ha bajado. Pues allí también necesitas crear un crecimiento. Por eso es importante captar la energía de los alumnos también. No digo que hay que dejarse influenciar del todo, pero hay que captar cosas, ¿no? Y de allí proyectar un crescendo, proyectar una escalada. Pero eso con todo, eso también en las relaciones sociales, ¿no? Hay que... ¿Verdad? Es verdad. Hay que tratar de ir con gradualidad a las cosas, ¿no? Funciona en los enamoramientos, más o menos, funcionan en las amistades, ¿no? Acabo de conocerte, le doy las llaves de mi piso, a ver. Funciona con todo, ¿no? Estoy segura que lo podréis tener en mente ahora, de aquí en adelante, ¿no? Una pregunta, Marga. Eso que habías escrito en la pizarra, la capacidad de carga del tejido es mayor a la carga del tejido. ¿Eso dijiste que era lesión? ¿Este dices? Sí. Sí, eso es el caso de la lesión. ¿Y el de abajo, el caso de Rehabilitación o no, mantenimiento. no. Sí. Capacidad del tejido mayor de la capacidad, mayor de la carga del tejido. Aquí es capacidad de carga también. Capacidad tejido, carga tejido. Sí. O sea que cuando la carga del tejido es mayor que la capacidad de carga del tejido, ¿qué es eso? Lesión, sí, lesión. Lesión. Claro, porque no, si no es el primero de lesión. entonces No, está... el segundo es adaptación. Ah, Adaptación. Lo primero es lesión. Adaptación del tejido, lesión o No. estrés no adaptógeno. Pero- Estrés sin adaptación. Pero entonces, capacidad de carga del tejido mayor que carga del tejido no es lesión. No, eso no Es al revés. El segundo le falta una C. Tiene que ser al Sí, revés. claro, no sé por qué. Claro, Ay, perdón. Me estáis liando. Por favor. Bueno, pero dejadme tiempo de pensar. lo entendemos. Estáis demasiado Lo entendemos, lo listos, entendemos. Entonces, cuando la capacidad de carga del tejido es mayor de la carga del tejido, es menor Ahora, menos. de la carga Es al del revés. tejido, se genera la lesión. Ah, Sí, perdón, sí. Cuando la carga del
del tejido es mayor de la capacidad de carga del tejido, entonces estamos creando adaptación. Entonces, tú estás creando adaptación aunque no sientas que hoy has conseguido una postura. Aquí volvemos al discurso, por ejemplo, del nervio. Yo no tengo que sentir que estoy estirando para movilizar el nervio. No es una sensación tan presente, tan inmediata, tan musculocéntrica. ¿Me explico lo que quiero decir? Tú estás creando una adaptación en tejidos que a veces no son tan percipibles como los musculares. Que cuando sales de una sesión demasiado intensa y sientes los músculos cargados, ahí estás en una perspectiva muscular. Pero sería interesante saber, por ejemplo, si hemos gradualizado las cargas internas o externas, por ejemplo, relaciones con la gravedad de los planos de movimiento o pesas externas, ¿no? Si lo hemos hecho progresivo o no, porque eso también te dará una información sobre tus tendones, lo pueden decidir eso. ¿Sabes qué te quiero decir? Porque mira, hay dos principios que son importantes ahora entender, que es el principio de adaptación progresiva y el principio de especificidad. El principio de adaptación progresiva, ¿qué dice? Que para llegar a cargar 50 kilos sobre tus hombros para parado de mano, tú necesitas en general, acostumbrar tus hombros a esa carga progresivamente. ¿Sí? Entonces, dependiendo de dónde quieras poner parado de mano en tu práctica, pues tienes que generar una progresión hasta allí. O, a lo mejor yo ya sé que mis hombros aproximadamente 25-30 kilos sostienen, entonces yo ya tengo esa información. Lo sé. Porque llevo meses haciendo esto y sé que hoy puedo hacer esto. ¿Me explico lo que quiero decir? Hay que empezar a ver kilos donde no los hay. Porque no es necesario tener kilos externos para tener kilos cargados en el cuerpo. Es sencillamente cambiar la relación de nuestro axis Y usas tus kilos. con la gravedad. Cuando hago CAS aquí, tengo un peso. Cuando los hago aquí, tengo otro peso. Entonces, ¿cuál eliges para tu clase de yoga? Uno para cambiar, para hacer cosas diferentes, o alguno que tenga sentido. Porque aquí queremos hacer las cosas con sentido. Otra cosa es que tú tengas un gran abanico mental de posibilidades y sin necesidad de ser tan dogmático con las elecciones, sabes que hay un abanico de posibilidades y escoges hoy uno que refleje tu necesidad. Me explico lo que quiero decir. Tengo que hacer el pipí, perdona, porque no me olvido. ¿Quieres decir algo mientras tanto? Sí, me parece que en la cuestión de las cargas... Sí, hay que cambiar el símbolo. La segunda hay que cambiarlo. O sea, Porque es menor. lo que O cambias las letras o cambias el símbolo. exacto, o sea, ahora que lo cambió, en realidad está diciendo lo mismo. Sí. Entonces, la primera, o sea, como lo había escrito al principio, en realidad era correcto. Cuando la capacidad de carga del tejido es mayor, no, ¿sí? No, estaba bien ahora. Es la segunda. Claro, decía ahí cuando la carga Cuando la carga del tejido es mayor a la a la capacidad de carga del tejido, Eso es es Eso una es lesión. Claro. Cuando la capacidad de carga del tejido es mayor a la carga del tejido, es una adaptación. Sí, lo que pasa es que lo ha dicho al revés. Sí, ahora está bien. Ahora está bien. Pero al principio lo había escrito bien, pero después fue cambiando las letras y las Sí. cosas.
Luca, ¿qué dijo? ¿Lesión o estrés? ¿Qué cosa? Entonces la primera es adaptación. Lesión o adaptación. No, Estrés, adaptación. Pero es que para mí lo que pasa es que, claro, lo que nos aclararía un poquito sería poner la posibilidad y la capacidad. O sea, como que el tejido puede. Entonces la primera sería una lesión, dices tú. Sí. No, una lesión no. Esta es la adaptación, porque la capacidad, o sea, la capacidad de carga del tejido es la capacidad que tiene el tejido de soportar una carga. Vale. Cuando esta capacidad del tejido es mayor a la carga que le das al tejido, al esfuerzo que Te adaptas, te estás adaptando, es el caso en el que te quedas, que queda un margen entre el tipping point, el punto de inflexión, Y tu capacidad, claro. En el otro caso se genera una lesión porque te estás pasando de esa línea verde que representaría tu tipping point. ¿Por qué no puedes? Sí, y aquí, adaptación PAP y P. Voy. Voy. Por ejemplo, digamos, el ejemplo que hizo Margarita fue como muy política y correcta, en el sentido de que habló de chaturanga, de hecho miles de veces en una sesión, pero por ejemplo es el caso muy frecuente en la práctica de Ashtanga, donde te quedas 4 años practicando la primera serie de Ashtanga. Ese es un caso muy común de sobrepasar la capacidad de carga del tejido, porque todos los días, 6 días a la semana, estás haciendo las mismas posturas y estás sometiendo los tejidos a los mismos esfuerzos durante mucho tiempo, hasta que llega un punto en el que algo se rompe. Vale, entonces por eso era lo que yo pregunté antes, que todas estas capacidades, o cuando cargamos kilos, cuando hablamos de kilos, no estamos hablando, obviamente de lo de los kilos entendí que no era en el momento, los 900 y pico kilos, pero acá, por ejemplo, si lo que tú dices, o sea, es como acumulativo también, al cabo de tener una práctica continuada durante mucho tiempo. Use it or lose it. ¿Qué quiere decir? No, pero o sea, lo que está diciendo ella, sí, o sea, la capacidad de tolerancia del tejido baja después de un esfuerzo, con lo cual al día siguiente, si haces lo mismo, vas a tener un margen de tolerancia inferior. Vale. Hasta que sería lo que era el segundo caso que se representaba aquí con el gráfico. No. ¿Este? No, Este, el caso 3. Sí. O sea, vas repitiendo la misma serie un día, el día siguiente, pero tu tolerancia va bajando todas las veces, hasta que en un punto, haciendo exactamente lo mismo que hiciste al día anterior, Mismo esfuerzo, te lesionás. misma postura, mismo Pero salto. te lesionás no porque hiciste algo mal ese día, sino porque repetiste lo mismo durante mucho tiempo y la tolerancia del tejido fue bajando. Lo ideal hubiese sido ahí, o bien hacer cosas diferentes, enseñar diferentes, de manera que estás trabajando cosas diferentes, o tener un descanso, y ahí generarías adaptación, porque ahí la curva volvería a subir, quiere decir que cuando repitas lo mismo, después de haber hecho un descanso, o haber cambiado tu práctica, haber hecho cosas diferentes, tu nivel de tolerancia sería mayor. ¿Sí? Exacto. Okay, De aquí la importancia en generar intensidades en tu práctica. ¿Sí? Tom Myers, el que ha desarrollado la teoría de las miofascias y de los meridianos miofaciales, sostiene que la variedad es vital para las fascias. Pues si siempre vas entrenando los mismos ángulos, siempre generarás el mismo output. Entonces, quiere decir que a lo mejor tú estás entrenando esto, pero este de aquí, ese no. Necesitas todos los ángulos. Cuanto más, todos los ángulos imposible, pero cuanto más ángulos posible. ¿Sí? Los atletas profesionales lo saben bien. ¿Crees que un futbolista se pasa 24 horas al día dando patadas a la pelota? No. Hacen muchísimas cosas para que los tejidos se puedan adaptar más fácilmente, para que entrenes más ángulos de movimiento. Y, por ejemplo, ayer mi vecino justo se rompió los isquiotibiales, ¿no? Y le pregunté qué hace, o sea, él juega tenis y siempre se estiraba los isquios
Y claro, ese día ha dicho que el cielo se fue un poquito, pero yo creo que son 20 años de estirar. Claro. 20 años, ¿no? O sea, no es que... De los cuales ese reflejo que ha tenido del pie solo ha sido la punta del iceberg. Claro. Este es otro caso muy frecuente para los profesores de yoga de ajustes manuales. Por eso, con los ajustes hay siempre que tener cuidado porque un alumno hace su práctica. Siempre el caso de la Ashtanga es siempre emblemático de lo que funciona más o menos mal. Repetir la misma serie y recibir ajustes manuales que son ajustes por lo general muy intensos. Estás practicando 1 año, 2 años, al tercer año el profesor te ajusta y te hace daño. Entonces, es culpa del profesor que es un bruto porque me hace... Bueno, el profesor es bruto, pero la realidad es que ahí como que se venía cocinando esa lesión desde mucho antes. ¿Okay? Y el profesor tuvo la mala suerte de darle el golpe final. ¿Okay? Ahora nos denuncian. No, por eso el tema de los ajustes también es delicado. Siempre hay que dejar una escapatoria al alumno, un punto para salirse. Nunca hay que bloquearlo de todos los lados, porque ahí es cuando pueden forzar sin querer, obviamente. Pero son principios que retomaremos en el módulo de didáctica. Entonces, vale, eso es lo que pasa. La línea de tolerancia, después del periodo de descanso, se hace más. No necesitas practicar las 24 horas al día, puedes hacer menos prácticas a la semana de las que habías pensado, pero más inteligentes, más orientadas a un proceso de crear adaptación, ¿no? Diferentes tejidos, diferentes tipos de estrés, diferentes cantidades de descanso. No es lo mismo si haces solo yoga, si haces yoga y crossfit, ¿no? Entonces, entender cuál es vuestro periodo de descanso. Sí, eso es importante. Y aquí una diferencia, ¿no?, entre esos 3 términos importantes para apoderarnos realmente de nuestra propia naturaleza, ¿no? Frágil es la condición que responde a un daño producido por el estrés. O sea, el estrés te genera daño, responde al adjetivo frágil. El estrés no le cambia nada, robusto, un trozo de hierro, de plomo. Antifrágil es lo que somos nosotros. El estrés le fortalece. Pero el estrés orgánico. O sea, es porcelana, si se me cae, el estrés se rompe. Metal o lata, si se cae, bueno, no pasa nada. Antifrágil, nosotros. Tenemos que ponerle estrés a los tejidos para subir la tolerancia, aumentar la tolerancia de los tejidos mismos. Pero esto es como difícil calcular. Es muy difícil. Es muy difícil. Por lo general, te das cuenta cuando te pasaste, cuando te lesionaste. Y de ahí empiezas a aprender más o menos cómo manejar. Mira, cuando más se aprende es al día siguiente de la práctica que has hecho al día anterior. Ese día después es muy importante para recolectar la información. Muy importante. Si estás muerto, mal. Dependiendo, si ayer era el primer día y hoy estás muerto, pues no funciona así. Luego hablaremos, porque diferentes tipologías de secuenciación o de entreno pueden responder a necesidades diferentes, ¿no? Pero puede ser que no se produzca, o sea, que estés muerto, pero no haya lesión. Sí. Simplemente ha sido más allá de lo que tu músculo era capaz o de tu... Mira, vamos a hablar bien. ¿Qué quiere decir estar muerto? ¿Sabes qué quiere decir? No, porque es un concepto muy vago que no responde a ninguna... Tengo cansancio físico, tengo cansancio muscular, tengo agujetas es otra cosa, tengo DOMS es otra cosa. ¿Qué son eso? Si duran más de 24 horas son DOMS. ¿Las agujetas dices? Son roturas de fibras que demasiado, ¿no? Si duran más de 24, pues no son agujetas. Pero si el primer día, el segundo día
sientes esa fatiga muscular, porque a veces pasa que el primer día... Una cosa es una fatiga muscular, es otra cosa. Mira, te voy a hacer este ejemplo. Si tienes que escalar una montaña y tienes solo una botella de agua, es casi... Si tú sabes exactamente cuál es el recorrido que tienes delante, tú puedes saber cómo administrarte esa agua dentro de tu botella. Lo sabes o lo aprendes, ¿me explico? Escalada tras escalada aprendes a hacer esto. Exactamente es lo que queremos hacer nosotros con la práctica. Pero claro, si siempre estamos cambiando, no podemos. Entonces, tenemos que crear una estabilidad en nuestra práctica, sobre la base de la cual añadir. Luego hay procesos de revolucionamiento de la práctica de uno. Hago una formación, pues ahora tengo que cambiar unas cosas, tengo que replantear. Hay momentos de replanteamiento. Bueno, puedes estar cada mes replanteando. O sea, esto es realmente, te produce estrés mental, físico, puedes estar siempre replanteando. Hay que también hacer el trabajo. Entonces, crear una manera de hacer el trabajo orgánica, progresiva. Principio de adaptación progresiva. Los tejidos se hacen más utilizables cuando tú los cargas progresivamente. Más utilizables y más capaces de aguantar cargas. Las conexiones entre neuronas, ¿no? ¿Qué es lo que genera tu capacidad de hacer el parado de manos? Que tú sepas aguantar 50 kilos en el hombro, no. Hay toda una conexión de neuronas que se juntan para permitirte deformar eso. Pero claro, si lo practicas una vez al mes, esa conexión no se forma. Una vez que tú creas la conexión, tienes que sostener esa conexión. ¿Cómo? A través de la repetición. ¿Cuánta repetición? Dependiendo de lo que tú necesites para cumplir con la tarea. No te lo puedo decir, no te lo puedo cuantificar, depende de ti. También depende de la concentración. Cuando estás más concentrado, facilitas la ventana de neuroplasticidad. Abres esta ventana. Cuando estás desconcentrado, esa ventana ya está, ¿sabes? Estás mecánicamente haciendo cosas. ¿Me explico? Tengo que acceder un poco. Bueno, antifrágil y antifrágil con lesión. El antifrágil con lesión responde a la misma curva, pero tiene una capacidad de tolerancia inferior. Pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, el hecho de que puedas hacer demasiado no significa que no tienes que hacer nada. En caso de lesión o enfermedad, la curva de... ¿Alguien lo puede mover un poco? ¿Puede mover a Alba en el lado inferior derecho? Aún así, con lesión o enfermedad, se aplica la curva de antifragilidad de forma un poco diferente. Y la comodidad es fragilizantes. Todos los tejidos necesitan estrés, pero desafortunadamente no es cómodo estresar los tejidos. Sí. Los tejidos necesitan estrés, no solo siempre la mente. Te lo digo a ti porque... Sí. ¿No? De esto de plantear, de tenerlo todo arreglado a nivel mental, la información, entendido bien. Algunos somos más así, ¿eh? Pero luego necesitamos llevar eso al cuerpo. Los tejidos necesitan ese estrés. Pero es el estrés mental también se transmite a los tejidos. O sea, es un poco el estrés mental también, o sea, bueno, no sé qué. El estrés mental se transmite a los tejidos. A mí me pasa muchas veces que estoy muy cansada, pero es algo más mental que físico, porque luego me pongo a hacer práctica y vengo a una clase de yoga y no tengo ese cansancio que ese día. ¿Cuál es la pregunta? Vamos a la pregunta. No, pues que la pregunta es que esa comodidad, como Sí. que a veces no es tanto físico sino mental. Sí. ¿no? No, es lo mismo, Aquí hay que entender que no hay esto. Si la mente está cansada, de alguna manera se va a reflejar en el cuerpo. O sea, hay que parar de hacer tanta diferenciación, de dividir, porque eso es uno.
La mente está cansada, sí, pero tú necesitas tu sistema nervioso para trabajar con la movilidad, por ejemplo. Acabas de enunciar, sin saberlo, uno de los conceptos fundamentales que vamos a trabajar en el módulo de psicología, que es lo que se llama paralelismo psicofísico. O sea que es una avenida, un camino de doble sentido. O sea, el cuerpo afecta a la mente tanto como la mente afecta al cuerpo. O sea, las dos se retroalimentan todo el tiempo, la una con la otra. No hay una y otra, sino que van juntas. Vale, ahora aquí hay unas slides que os la podéis leer en casa porque son de pura divulgación, ¿vale? Ahora quiero ir un poco al grano de las cosas. Esto lo hacemos mañana, algunas cosas antes del módulo de Luca, pero ahora quiero ir al grano de la secuenciación. Entonces tenéis la hoja que os he dado. Perdón. Principio de especificidad. ¿Qué dice especificidad? ¿Qué dice el principio de especificidad? Si quieres hacer el puente, has de hacer el puente. Si quieres aprender a hacer parado de mano, has de hacer el parado de mano. Especificidad. Parece fácil, ¿eh? Especificidad. Especificidad. Existe, ¿verdad? ¿Verdad? Será. Me miráis raro. ¿Qué quiere decir? No quiere decir solamente esto. Quiere decir que si yo quiero hacer el parado de mano, yo tengo que estar entrenando, por ejemplo, los rangos articulares que yo necesito para hacer el parado de mano. ¿Qué quiere decir entrenarlo de verdad? Quiere decir que yo tenga que saber qué elegir, los drills, por ejemplo. Tú tienes 2 drills de Hoovers, no sabes cuál escoger, ¿cuál escojo? Tienes que tratar de entender cuál es más eficaz a la hora de generar un input dentro de tu cerebro capaz de producir el output que tú quieres. Pero lo explicaremos más mañana, por ahora dormir sobre eso, ¿vale? Pero más que nada, ya tenéis unas pinceladas ahora. ¿Alguien no tiene la hoja? ¿No tienes la hoja? Vale, ¿qué he hecho? Me he divertido mucho hacer esto, la verdad. Con Lucas hemos dibujado esta estructura de secuenciación. Nuestra intención no es ser dogmáticos con la estructura, pero sí que reconocemos que seguir la estructura por un tiempo es muy importante, muy fundamental para que tú aprendas a hacer un trabajo equilibrado, calibrado. Porque si nosotros os damos una estructura, pero os decimos, bueno, pero a partir de allí, escúchate, haz lo que te dé la gana, no es una buena manera, no es un buen planteamiento, ¿no? de producir, poderos proporcionar una estructura, un frame adentro del cual ir yendo a cumplir juntos con algunos objetivos pedagógicos, ¿no? Entonces una estructura es necesaria. Y es interesante la idea de la estructura, porque la estructura nos facilita el trabajo también a la hora de enseñar, pero sobre todo nos proporciona una comodidad a la hora de plantearnos un trabajo para nosotros mismos, ¿no? Entonces, en la formación de 200 horas nosotros trabajamos con una secuenciación basada en las caderas. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que con la columna vertebral no hagamos nada, pero nuestro enfoque principal está en aprender a mover la pierna, aprender a mover los pies, aprender a mover las caderas y por encima luego pensar en la columna, ¿no? ¿Vale? No hay movimientos de columna que tengas si las caderas no son suficientemente estables, ni de sentado, ¿vale? Y en esa formación sí que es cierto que en cambio queremos dar un poco más de énfasis a la columna, algo que desde esta manera como lo estamos pensando el trabajo no se llega a hacer en ningún estilo de yoga en concreto, porque la verdad es que están todos muy centrados en las caderas y de repente proponen movimientos de columnas que son complejos, ¿no?
La columna necesita una preparación, necesita un abordaje específico. No quiere decir que no hagamos nada con la cadera, es al revés, pero nuestra intención principal es aprender a mover correctamente la columna sobre la base de diferentes patrones de cadera o emparejando con diferentes patrones de hombros. ¿Sí? Pensar en generar una acción específica en los hombros, hoy lo veremos, desde la columna vertebral, por ejemplo desde las primeras 3 o 4 vértebras dorsales, genera un efecto muy diferente en la acción de los hombros que queremos realizar. Entonces, la secuencia la estructura que hemos planteado está basada en los 5 movimientos de la columna, ¿no? Y los hemos ampliado un poco. Entonces, empieza con, esta es el planteamiento de la secuencia, ¿no? Extensión axial. Adrián, ¿qué es la extensión axial? El reducir las curvas naturales de la columna. Simultáneamente. ¿No? Y luego hay la flexión de la columna vertebral. Estamos hablando de la columna vertebral. Luego hay la flexión lateral. Aquí también podríamos decir compresión. Y aquí también podríamos decir equilibrio elástico. No soy famosa por mi escritura. ¿Verdad? Pero una pregunta, cuando hablamos de flexión de columna, independientemente de que las caderas estén en flexión, Independientemente. flexión Porque podemos hacer lo que nos dé la gana. Flexión lateral. Y en la flexión lateral no estamos hablando de estiramiento lateral. No, estamos hablando de flexión lateral. O sea que también podría considerarse compresión. También compresión lateral. Muy bien. Sí. Rotación cóncava. Ahí también hemos tenido... En realidad cualquier movimiento genera una compresión. No, pero bueno, lo decía porque siempre No, el pero tema por de la ejemplo- extensión lateral es o sea, yo a veces planteo esto, que digamos que sería solamente una inclinación de la columna y una extensión lateral, y hay otras veces que planteo acercar, por ejemplo, el codo a la cadera para crear O por mayor ejemplo, flexión. para entrar en un parado de mano con press lateral, necesitas una compresión lateral, un movimiento avanzado, necesitas una compresión lateral. Pero en realidad, como dice Luca, en cualquier movimiento estás creando una orientación, aunque no sea visible. Ya. Podemos aclarar el tema de compresión porque aquí hay Sí, dos, sí, sí. hay dos maneras de entender este término, ¿ok? Una es la compresión que estamos hablando, de la que estamos hablando desde el fin de semana pasado, que es a nivel articular. Que quiere decir que es cuando encuentro que en un eje de movimiento, para una articulación específica, el movimiento está limitado, o bien porque se encuentra un hueso con un hueso, o bien porque la carne se encuentra con un hueso, o bien porque carne, músculo y músculo se encuentran. ¿Okay? Por ejemplo, un caso de compresión suave, que se te ocurre, Ana. Bueno, en Paschimottanasana, cuando tienes Justo hiciste eso. como que si eres más rellenito, no por la falta de la flexión de la cadera, sino porque quizás si eres un poquito más rellenito, pues hay compresión carne con carne. Ya, bien. O sea, Sí, me gusta suave. el abdomen Con con los los cuádriceps. hombros. Ok, bien, eso quiere decir que si separo las piernas en un Parisakonasana puedo bajar más. De repente estoy embarazada, tengo la barriga prominente, me puedo bajar en flexión. Bien, está bien. Pero hagamos otro ejemplo, salgámonos de Paschimottanasana. Después les voy a decir por qué. Vale, compresión suave en... Adriana, pensalo vos también. carne. ¿Ah?
Sí, sí, siempre carne, pero en un caso en específico. Pero no puede ser flexión de cadera, flexión hacia adelante. Pues podría ser. Claro. Shasana, no sé. Pero Claro, eso no cuenta. músculo puede ser, o sea, No, la carne verdad. No, también. estoy preguntando por la compresión suave. No, pero yo te pregunto, compresión suave es carne, pero puede ser que esta carne sea músculo o siempre tiene que ser porque tienes los rolls. Siempre tienes que tener hojas. Claro, o sea, Cualquier textura blanda. Sí. claro. A mí siempre me viene a la mente si No hay solo músculo, hay fascias superficiales, fascias No te profundas. estoy preguntando por una asa, te estoy Vale. preguntando Bueno, por un porque movimiento me- articular. Vale, pues entonces no, porque... Bueno, la flexión lateral también. O sea, es que siempre. No estoy seguro. La rotación interna del húmero. ¿Ah? Virasana. Muy bien. Claro. ¿Qué es para la rodilla el Virasana? ¿Escuchen a Adriana? ¿Qué has dicho? Virasana. Sí, en flexión. Flexión de rodillas. para ¿Qué es lo que te limita? Pantorrilla, ¿no? Exacto. La pantorrilla encuentra muy rápidamente el bíceps femoral. ¿Sí? Entonces, músculo con músculo, entonces limita la flexión de la rodilla. O sea, si están en pasivo, lo ven muy claramente, que pueden apoyar el pero si lo quieren hacer en activo, les limita. Algo parecido pasa en el codo. ¿Sí? Bien. Vamos al otro extremo ahora, una compresión dura. ¿Dura hueso? Hueso, En una hueso. extensión. Hueso. Húmero propio. Presión balanza la rotación externa de la cadera. Sí. Puede ser. Depende, porque pueden ser las dos. Sí, ahí depende, pero por ejemplo, El húmero. la abducción del fémur es un caso típico de compresión dura. ABD, abducción es de compresión dura. Por ejemplo, en Samakonasana. no es sí, Samakonasana, exactamente. Que es la que te abres así hacia los lados. Exacto. O las vértebras lumbares en todos los hinge points que habéis ido muy bien en encontrar. Eso es Sí. fácil de ver, ¿no? Sí, bueno, Kapotasana. Ok, hay otras muy típicas que generan muchos problemas. El hombro, el acromion con El hombro en la flexión. y en Y la en la abducción abducción, sí. también. También puede, o sea, no es siempre No, no es cierto, siempre, puede. pero es típica. Pero Pero es típica es el común. pinzamiento en los chaturangas. Bueno, en los chaturangas no hay flexión, pero cuando empezamos a hacer este movimiento, si no controlamos la rotación externa, porque que saca del Exacto. medio el hueso, Exacto. es muy común el pinzamiento del tendón. Sí. Pero hay otras muy típicas que son la extensión de la muñeca. No todos pueden llegar a un ángulo de 90 grados con la muñeca, muchos se quedan acá. 90 grados de flexión cervical. O del Bueno, tumor. esto sí. Ok, y la dorsiflexión es otra, para nunca, etc. ¿Ok? Bueno, y la punta. Sí, Respecto a una eso, pregunta, creo que hiciste tú, si alguien tiene una limitación debido a Sí. una compresión, ¿quiere decir que no podrá hacer nunca la postura? No, si es hueso Ajá. de las duras, me parece que tendrá que hacer una variante de esa Te postura. puedo decir mi abordaje, menos que no sea exactamente claro, ¿no? Al por ejemplo, sentir el choque del húmero con el acromion, menos que no sea claro, siempre dejaría un espacio de duda o de hipótesis de que no sea del todo una compresión hueso-hueso y que sea una compresión de hueso-carne. Pasa mucho con los hombros. He visto tanta limitación al inicio, pero luego, con el aumento de la capacidad de carga en el tejido regresivo, he visto cambios también. Entonces,
¿Qué quiere decir? Que probablemente aprendiendo a mantener más rotación externa vas a liberar rango. Pero necesitas fuerza para hacer esto. Vas a liberar rango y que limita en parte la compresión. ¿Sabes? Entonces, como no siempre es tan evidente, hay que probar O en el caso, mira, por ejemplo, en el caso de compresión en las vértebras lumbares, en el caso de un hinge point, ¿qué quiere decir? Que no puedo hacer el puente. Bueno, tendrás que aprender el puente de una forma que sepas articular más extensión en las vértebras torácicas y menos en la lumbar. Entonces no siempre te va bien un puente compresivo, donde manos y pies están cerca, vas a trabajar quizás otro tipo de puente. Ojo, una cosa, estamos hablando de la compresión como algo articular, de la compresión articular como algo dañino, pero en realidad es dañino solo si tú vas con repetición siempre hacia tus compresiones trabajando. Hueso contra hueso. No, pero no quería dar yo una acepción negativa. No, lo sé, pero de lo que han hecho ellos, como el trabajo también, ¿sabes? Se ha quedado esa idea que la compresión es siempre negativa. Ya, ustedes tienen que analizar sus compresiones para entender cuál es el rango de movimiento que tienen de una articulación. Claro, negativa no es por bien o mal. Pero sí que es una limitación, aunque no sea negativa. Sí. O sea, es una limitación que existe. No es una limitación, porque siempre llegas, o sea, cuando yo me pongo así, yo llego a mi punto de compresión. Y listo. Y yo sé que es ese, y que si me voy más adelante, llega un punto que me empieza a doler porque... Sí, pero hay casos en que te impide hacer el movimiento. Claro, hay casos en los que no puedes llegar a los 90 grados, entonces tenés que modificar o ver cómo... Borrártelo. Pero lo importante es saber cuál es tu rango. Pero hoy quiero decir, y eso si te vas a leer el libro de Myers lo vas a leer también, hueso contra hueso también va a promover la densidad huesa. No quiere decir que no pueda cambiar del todo, los huesos también se modifican en parte. Otra cosa es que, claro, no te puedes cortar un trozo de acromio, eso sí, pero hay un pequeño margen de modificabilidad allí también. Más difícil, necesitas más tiempo, trabajo de otro enfoque, estirando, no lo vas a cambiar, pero pero da la sensación de que si tú vas trabajando cuando hay una compresión hueso con hueso, da la sensación que si lo prolongas en el tiempo habrá un desgaste. Sí, también. La cuestión es, si cada día vas hacia tus compresiones, compresiones... Por eso. Entonces dices, bueno, ¿cuál es el equilibrio entre lo trabajo pero no voy a desgastarlo? Teniendo en cuenta el tipping point, vas a tener una sensación cuando hay este choque. Te va a doler la lumbar, por ejemplo. Es muy probable. Ves que no cambia el rango. Una indicación muy útil que dan en los cursos de movilidad y etcétera es nunca llegar al punto de dolor. Siempre tienes que estar antes del punto en el que te dispara el dolor. ¿Okay? Porque ahí es donde... Aquí tu sistema nervioso, ¿qué hace? Tu sistema nervioso dice, esto es súper malo para ti, no lo hagas. Tensa los tejidos. ¿Cuáles? Los que sabe que no pueden. O los que deben de compensar por lo que se pueden descuidar. ¿Sabes? Ok, para terminar el planteo, vimos la primera forma, digamos, de entender el término compresión, como compresión articular. Vimos las compresiones suaves, más o menos entendimos qué son, y las duras, que son las más fáciles. Después hay otras que son intermedias, que es cuando la carne se queda como agarrada en el hueso, y las típicas son de estas posturas así. Aquí a mucha gente le duele la ingle al hacer esto, o en la postura del niño, ¿okay? O en la Ramakrishna, cuando tengo que hacer la torsión acá, me duele acá. Entonces estas son bastante fáciles porque podés buscar un ángulo en el que corres la piel hacia un lado y no te molesta más. Bien, compresión articular.
hay otro uso del término que es cómo lo utilizan en técnicas de movilidad, que se refieren a la compresión que hay que generar con el abdomen hacia los muslos para hacer el press de manos o las subidas, ¿se entiende? Sí. Que son como las que trabajamos esta mañana cuando estábamos así y levantábamos. Esta era una compresión, ¿ok? Esas son las dos maneras de entender el término. O sea, esta última compresión es el inverso de la elongación de esa situación, puede ser. Terreno más El inverso. ¿Cómo? Reducir espacio. No. Necesitas generar esta compresión, porque ahí es como que vas juntando las energías para después poder, por ejemplo, levantar las piernas que están en un press. Es una convergencia compresiva en lugar de una convergencia expansiva. Exactamente. Sí. Exactamente. Yo necesito... Claro, eso siempre involucra la cadena anterior, ¿no? Es la segunda definición de compresión. O puede involucrar la cadena posterior. ¿Qué es lo que ha dicho Estefan? En esta sección segunda, no, es siempre anterior, porque estás siempre en flexión. Pero entendiendo de que si yo estoy en extensión, estoy generando compresión en la parte posterior de la columna. Posterior. Y lo mismo con las torsiones. Ahora veo, dejarme terminar. Una pregunta, o sea, entonces un poco de la diferencia entre una compresión y la otra es también la intención, digamos. O sea, una se da porque tú has hecho el asana. Entre una sección del término entre y una otro. Claro, entre... No haría parangón. No hagas porque son el mismo término que se utiliza en dos áreas de estudio diferentes. Una es el área del estudio de las articulaciones, de la biomecánica del cuerpo, y el otro es cómo lo utilizan en técnicas, en cursos de movilidad. Vale, pero... Utilizan el mismo término, pero se están refiriendo a dos cosas pero no entiendo que están relacionadas evidentemente, pero que son diferentes. No entiendo el segundo término, o sea, en términos de movilidad, ¿cuál es la diferencia? Porque la única diferencia que yo veo en esa compresión es tu intención de hacerla. Pero la compresión en sí es la misma, ¿no? Pero ahí no hay un choque. En la flexión. Mira, te hago perdonado. Por ejemplo, en el caso de L-sit, ¿vale? Tú quieres generar una compresión anterior, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia con una compresión posterior? Una compresión posterior es, por ejemplo, un hinge point. Cuando hago esto, ¿sí? ¿Vale? Aquí se me destaca una vértebra, que será mi hinge point en flexión. Yo, en el caso de la compresión, no quiero hacer esto. Yo quiero generar una compresión bien distribuida. Entonces, en eso nos referimos también a la elongación. No es la elongación de un trozo de la columna, desde toda la columna. Y en ese caso lo mismo es compresión. No quiero hacer esto. Eso no me va a servir para los manos. Quiero una compresión bien distribuida en todas las vértebras, sin hinge point. Porque es una compresión articular y muscular. Es como bien la distribuida. lateral, ¿no? Es como la lateral, hay compresión porque es en pasivo o hay compresión porque es activa. Estamos yendo demasiado al detalle de la cosa. Una cosa es una compresión articular, otra cosa es una compresión musculoesquelética para generar un efecto muscular o un efecto de movilidad, una acción o sea, de movilidad. es una compresión hacia adentro, de nosotros mismos. Es una compresión elegida. Claro, eso es lo que decía antes, pero que dicen que no. Podría ser como, o sea, explicarlo como una activación musculoesquelética, homogénea en eso que estás trabajando, algo así, esta compresión. Esa sería la elongación, pero yo en el caso de sí quiero generar un efecto a cadena de toda mi fascia anterior superficial, mi fascia anterior profunda, mis costillas cerca de los cuádriceps, las piernas que empujan entre sí. Es una compresión anterior.
Cuando en la clínica de asana trabajemos Sirsasana, lo van a ver claramente. ¿Okay? Por ahora, retengan esta diferencia. Me parece que se están enredando un poco en el tema. Retengan esta diferencia. Cuando hagamos la clínica de asana, lo van a ver en sus propios cuerpos. Lo van a ver en la práctica. ¿Okay? Sí, va a ser más claro, pero no nos enredemos ahora. Entonces, flexión o compresión, flexión lateral de la columna, rotación cóncava, que quiere decir que yo extiendo y roto la columna, extensión de columna y rotación neutra, que es extensión axial, por decir, rotación o cóncava. Entonces, flexión la columna y convexa. Hasta arriba. Siempre mirando de delante. Sí, mirando de delante. Puedes sí, porque toda la no, si no es verdad, por favor, no es verdad. Por ejemplo, la rechazo sería una rotación convexa. Cóncavo se entiende concavidad posterior, quiero decir que estoy marcando la lordosis lumbar. Convexo se entiende convexidad posterior, quiere decir que estoy anulando la curva lumbar. Obviamente la convexidad posterior es una concavidad anterior, ¿no? Claro. O sea, eso es obvio, porque si hago así, tengo un lado convexo y un lado cóncavo. Entonces, tomamos como referencia la parte posterior de la columna. Eso es importante entenderlo para no confundirse, porque es fácil, según cómo miran las curvas, ver la convexidad o la concavidad de un lado u otro. ¿Qué quiere decir esto? Esos son nuestros pilares de las estructuras que estamos siguiendo. Dentro de estas categorías de movimiento, podemos decidir de combinar acciones de cadera o acciones de húmero como nos dé la gana, como nos sea funcional para nuestros propósitos y objetivos. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo práctico de esta. En la parte donde dice secuencia primer fin de extensión axial de columna. Entonces, aquí os he puesto la secuencia de la clase que hizo el primer fin de. ¿Sí? Luego también os he enviado la de Luca. Luca escribe menos, escribe más. Así. Entonces, me parecía bueno para explicaros un poco. Y así se os queda un poco también cómo he organizado la clase, ¿no? De dónde he empezado, qué hice, por qué he elegido una cosa y por qué otra. Entonces, hemos empezado con la respiración, porque estamos adentro de la extensión axial. En el primer fin de semana hemos visto extensión axial. Este fin de veremos más flexión. Entonces, dentro de la extensión axial era importante entender los diferentes tipos de bracing o hollowing, los efectos, cómo generarlos y cómo emparejarlo a los movimientos de la práctica, ¿no? Entonces podríamos decir que dentro de la extensión axial entran básicamente todos los movimientos que un practicante de yoga aprende a hacer los primeros 5 o 6 años de práctica, porque son verdaderamente la mayoría de las posturas, ¿sí? Donde hay más variedad, donde hay más elección. Entonces, hemos empezado con bracing y hollowing, que no dejan de ser maneras de organizar nuestra forma de respirar. ¿Lo entendéis esto, no? No dejan de ser esto. Luego hemos hecho una introducción, la parte inicial, una selección de CARs. ¿Qué CARs he escogido? Bueno, primero, movilidad intervertebral de rodillas, ¿no? En esta posición de rodilla, clase de formación, doy por sentado que la mayoría podamos sentarnos en la rodilla, porque os conocía, y de allí trabajando un poco la movilidad intervertebral en cada segunda vértebra, observando un poco vuestros hinge, observando un poco vuestra capacidad de disociar la zona dorsal desde la zona lumbar de la columna,
cómo integráis vuestras cervicales en el movimiento. Ya esto me da una información bastante, cómo integráis también las escápulas en el movimiento, si lo tenéis presente, cuál es vuestro nivel de integración ahí. Luego, los 4 movimientos de escápulas, siempre de rodilla. Y ahí también, ¿por qué hago las escápulas después de la columna vertebral? Pues es muy diferente hacer escápulas después de haber movido las primeras 3 o 4 vértebras dorsales. Es un efecto muy diferente, ¿no? Y luego húmeros. En el complejo, en la articulación escápulo-humeral, entendéis que la parte de la escápula es la parte que proporciona estabilidad y el húmero es la parte que proporciona más rango, ¿no? Entonces, ¿de dónde empezamos nuestro trabajo? Desde la escápula, ¿no? Desde la base, ¿no? Y luego nos extendemos al húmero. Es difícil entender una buena flexión de húmero a 180 grados hasta que no entienda dónde tiene que ir la escápula, cómo se tiene que mover por arriba de mi caja torácica para permitirme esta flexión con rotación externa. Y de allí hemos pasado a las rotaciones de cadera, los 90-90. Entonces, hemos preferido, en este caso, empezar a abordar los movimientos rotacionales antes de los movimientos sagittales o coronales. Tiene sentido, ¿no? Bueno, las rotaciones son las que más llegan a nuestro cerebro. Y además las rotaciones son las bases de los movimientos sagittales y de los movimientos en plano coronal, ABD, ABD. Porque las rotaciones están siempre. Entonces también en la parte de asesoramiento, la capacidad rotativa de las caderas o de los húmeros de los alumnos nos da una información sobre el tipo de cualidad que podrá proporcionar en los movimientos sagittales, ¿sí? Otra cosa es un abordaje muscular, como tenemos en la secuenciación basada en las caderas, ¿no? Los isquiotibiales, mayor limitación de toda la mayoría del mundo, los aclaramos primero, ¿no? Hacemos algo primero para quitar esa tensión, para poder asentar bien la flexión y luego trabajar los otros movimientos, porque también el opuesto es verdad. El opuesto es que la flexión de cadera es la base de la mayoría de los movimientos de cadera en yoga, ¿no? Entonces también es verdad lo opuesto. Tratar de no quedaros o en la una o en la otra. Hay estas dos y hay muchas más verdades. Entonces, 90-90 y luego los saludos al sol. Los saludos al sol con énfasis en flexión de cadera, malasana, ardha navasana, ¿no? ¿Sí? Eso como CAS iniciales, ¿no? Estamos dentro de la extensión axial en este fin de semana. Y luego hemos empezado con la primera categoría, extensión axial o equilibrio elástico. ¿Cuál era mi objetivo? Mi objetivo para este apartado de secuencia era enseñaros cómo podemos utilizar esta categoría para poder poner allí adentro unos objetivos de movilidad o de posturas que sean más de cadera. Rotaciones externas de cadera o espagats, por ejemplo. De hecho, la peak pose, el objetivo de la postura objetivo de esa categoría era Vasisthasana. Y entonces, ¿cómo lo he abordado? Pues hemos hecho Parshva Konasana, Trikonasana, Skandasana, ¿lo recordáis? Hemos hecho Parshva Konasana, de allí hemos construido Trikonasana, de allí Skandasana y luego Upavishta, bajadas activas, arriba y abajo. ¿Sí? ¿Veis? Diferentes movimientos de cadera. Abducción, estiramiento lateral, rotación externa de cadera, flexión sagital de cadera. Entonces aquí estamos preparando todo el aspecto de rotación externa y de estiramiento de isquiotibiales o flexiones activas de cadera. Todo eso entra en Vasisthasana, ¿no? Luego
hemos hecho Adho Mukha, Ardha Chandrasana, Parsvathita, de pie. Entonces desde Adho Mukha hemos ido a la media luna, siempre cadera, rotación externa de cadera, cadena cerrada en la cadena inferior, para luego subir a Parsvathita, ¿no? Eso, de pie. Vasisthasana, de pie. Luego hemos ido a Vasisthasana. En ese tipo de secuenciación, yo daba por sentado una cierta capacidad de fortaleza de hombros, en un cierto sentido, ¿no? No hemos estado, por ejemplo, haciendo un enfoque, tantas planchas o tantos chaturanga, ¿no? También por otra razón, porque lo habría podido hacer. Pero mi razón era abordar el movimiento más desde las caderas en esta categoría. Y considerando también que esta era la primer apartado de nuestra práctica, no querría llegar al tipping point tan rápido. Por ejemplo, haciendo más repeticiones de Vasisthasana o pidiéndoos de mantener la postura más a largo tiempo, alargando el conteo. Era un intento. ¿Sabes? Después de la preparación, probamos a abordar Vasisthasana. Esto lo hago yo personalmente con bastantes posturas. También cuando trabajo el puente en clase, no hago un conteo súper largo. De hecho, también invito a las personas a salir cuando siento que es el momento de salir. ¿Sabes? Y luego, bueno, Balasana, momento de desempeño, ¿no? Momento de bajar el nivel de tensión que se había generado alrededor de Vasisthasana, que teníamos una secuencia por delante. Después, otra categoría, flexión-compresión. Aquí quise abordar unos trípode. Entonces, unos trípode press desde el suelo. Por inciso, en los Adho Mukha de los saludos al sol, he enfocado las escápulas en depresión. ¿Sí? ¿Por qué? Tanto para Vasisthasana, pero también para el trípode. De hecho, en la categoría flexión-compresión he puesto todos press y he puesto trípode press desde el suelo, o sea, nos enrodillamos, tomamos la medida, probamos a subir. Trípode press desde Adho Mukha, mini perro, desplazo los hombros hacia adelante, bajo lentamente los hombros. También en nuestro sol inicial, no sé si lo recordáis, hemos bajado en 3 o 4 tiempos a Chaturanga. Sí. Hemos hecho 3, eso también. Y luego el trípode desde corredor. ¿Sí? ¿Lo recordáis también? Desde corredor, allí, ahí. Luego, flexión lateral. Bueno, después de eso ya se había acumulado bastante esfuerzo, ¿no? Entonces las siguientes categorías han sido un poco más suaves, entre comillas, pero aún así con un énfasis en diferentes movimientos que no son muy obvios en yoga. Entonces, por ejemplo, para también quitar la tensión de los hombros, después hemos hecho Virasana y flexión lateral. Hemos ido a Virasana, hemos ido aquí, hemos hecho esto, os he dicho de mantener el codo bien extendido y relajar la cabeza de un lado. Cuando haces esto, estiras el elevador escapular, que quieres o no, va en tensión cuando haces los press. Hemos utilizado este momento para eso. Y lo mismo hemos hecho en Parsvakonasana, Parivritta Janushirasana, con enfoque de flexión lateral en la columna. ¿Sí? Luego hemos utilizado estas mismas dos posturas con otro enfoque para quedarnos allí, para no desperder mucho la energía, pero cambiar un poco. Entonces hemos hecho, en realidad lo he mezclado, ahora os lo digo. Virasana, desde la bajada lateral hemos hecho la flexión lateral, que os acabo de decir, pero también luego hemos ido aquí y hemos hecho la rotación cóncava. Entonces ya estábamos allí, ¿no? Y allí hemos cambiado un poco el enfoque del movimiento, hemos cambiado el movimiento de columna. Y lo mismo hemos hecho para Parivritta Janushirasana. Desde aquí, después hemos hecho esto.
rotación y extensión, ¿ves? Y eso lo puedes mezclar, ¿no? Lo he mezclado dos categorías, ¿sí? Entonces aquí lo he puesto separado para haceros entender la diferencia de movimiento, pero hemos hecho desde Virasana las dos cosas y luego desde Parivritta Janusasana las dos cosas. Y luego el otro lado. ¿Eh? Y luego el otro lado. Y luego el otro lado, sí. Esto también lo he puesto así apuntado, porque es algo que se puede hacer, claro que se puede hacer, puedes hacer lo que quieras. Pero con un sentido, no lo he hecho con todas las categorías, ¿no? Mezclando mucho el trabajo, lo he hecho con dos categorías que además no íbamos a trabajar mucho en esta práctica. ¿Sí? Entonces he juntado, era agradable. Yo también hoy mezclé, Pablo, si te diste cuenta. Estamos haciendo Chaturanga, después Ardhanavasana, flexión. Entonces estábamos desde la extensión axial a la flexión, también Dandasana, Paschimottanasana o Dandasana, las otras flexiones. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Mezclaba extensión axial con flexión y compresión. Que tiene sentido. Tiene sentido. Que si vos lo ves en el esquema lo vas a ver por separado, pero en la práctica no estaban separados, sino estaban mezclados. Porque depende de la realidad, lógica que ustedes quieren lograr. pero también es la realidad. Quiero decir que eso funciona. Claro, porque estás mezclando una flexión con una extensión, por ejemplo. No. Entonces es como que tiene más sentido mezclar la extensión axial con la flexión. Sí. Por decir una cosa. Depende de lo que quieras hacer, puedes mezclar también una flexión con una extensión. Es un poco más complicado, pero dependiendo de dónde quieras ir. Siguiendo esta lógica, entonces. Como para no. Oye, yo tengo un punto de vista más fuerte sobre esto. Pero bueno, entiendo que puede haber abordajes diferentes, lo entiendo, ¿no? Pero bueno. Y luego hemos entrado en la categoría extensión de columna. Y para mí aquí es muy interesante esta secuencia, porque el poder jugar con diferentes movimientos de cadera, con la idea de generar y maximizar la extensión, de equilibrarla en diferentes puntos de la columna, está muy guay cambiar la posición de las caderas. O sea, no trabajar la extensión de la columna siempre y solo con la extensión de las caderas, Shalabhasana, el puente, sino también hacer otras cosas, que al final eso también es una extensión, ¿sí? La mayoría de las extensiones o de los drills donde queremos enfatizar la extensión en el trato alto de la espalda los hacemos en flexión de cadera, ¿sí? Entonces hemos hecho unos hovers de cadera en Ekapada Raja Pottasana. Hemos hecho estos ejercicios, ¿no? Desde aquí pasar allí, ¿sí? Luego hemos hecho Uttana Shishotana, esto, para disociar el trato dorsal, el trato lumbar, empezar a prestar atención en el trato dorsal. Os he dicho de bajar de una cierta manera al suelo, os he dado una indicación precisa sobre cuándo inhalar y cuándo exhalar, el por qué lo veremos cuando veremos la respiración pélvica. Os he dicho también de tratar de no apoyar el mentón en el suelo y hacer que sea primero el esternón en llegar y después el mentón. Pues era un intento muy preciso, ¿no? Y luego Pace and Raise en extensión de cadera en Anjaneyasana, que todos recordaréis. Sí. Sí. Con los blocks. Sí. Con los blocks. Pace and Raise, mirad este aspecto. Luego hemos hecho Pace and Raise de isquiotibiales en preparación de Anuma. Entonces hemos ido aquí, ¿sí? Hemos hecho esto. ¿Por qué lo he puesto aquí? Porque la idea de estos, la idea era construir Anumanasana, que además de una extensión de cadera es una extensión de columna también. Ahí tenemos un medio puente. Pero la idea aquí era, bueno, proporcionar un trabajo completo para construir Anumanasana, pero era que para realmente ganar flexión de cadera
flexión de cadera disociada, necesitamos la pelvis en un 1% de anteversión, no de neutro. ¿Me explico lo que quiero decir? Para poder disociar la flexión de la cadera, quizás no sea muy visible, pero necesitamos un 1% de anteversión, lo cual no necesitamos si estamos trabajando el sit o compresiones, pero sí lo necesitamos en Anumanasana, por ejemplo. Necesitamos esta... Perdona, ¿eso es en la extensión únicamente? Lo de que necesitas un 1% de la anteversión para poder disociar el movimiento de la cadera. Anteversión de la pelvis. Sí, pero eso en la extensión decís o... No, para la flexión de la cadera delantera. ¿Cómo era? De hecho, hay una parte hay una presa ilíaca allí en contranutación y la otra en nutación. ¿Alguien lo recuerda eso? Sí. ¿Sí? Bueno, creo que sí. Sí, bueno. Perdón, ¿cómo era este pensar de los isquiotibiales que no me... Con dos bloques aquí, imagina que tengo dos blocks o dos palos, ¿sí? Un mínimo de anteversión, levantada. Primero empujas abajo, luego levantas. Perdona, Pates and Race, no el dedo. Y aquí también es una buena manera de que los alumnos puedan ver a mí qué es lo que me limita. La tensión en el psoas, en el cuádriceps de la cadera en extensión, o el isquiotibial de la cadera en flexión adelante. Porque también puede cambiar con el tiempo. A mí al principio era el psoas posterior, ahora es más el isquiotibial de la cadera anterior. Diga. Sí, aquí en realidad para intentar hacerlo, como no puedes, o sea, no te sale. Perdona, si abro paréntesis. En cambio, todos habéis llegado a un gran rango en esta clase. ¿Y por qué? Porque estamos trabajando en activo. Yo flipo con ver el mes pasado, lo que los alumnos han ganado. Son alumnos que a lo mejor no practican todos los días. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en activo. Entonces estás construyendo una red neuronal ahí. No estás solo estirando. Sí. Aquí vas en flexión de la columna para intentar levantar el talón. No. Cuando intentas esta No, parte. es justamente la parte challenging. Claro. Intentar no flexionar. Exacto, o sea, mantener ese 1% de anteversión para trabajar con eso. Sí. Porque si no, yo hago. Entonces no hagas el loco y quieres subir al máximo con la columna que da igual. No, se hace un mínimo, pero un mínimo técnicamente bien. En 15 hacemos que a cada repetición, luego reseteamos, hacemos un recheck, remiramos la configuración, que todo no se haya movido, es muy específico, principio de especificidad. Sí. Y voy. Entonces mantienes la columna y si no llegas a subir, elevas los bloques, ¿no? Pones más, sí, más hacia arriba. con palos. Yo voy con un palo en una silla, total. Anumanasana y luego hemos hecho una torsión cualquiera, básicamente, Jata Pradipti, para terminar. Que, bueno, es torsión al suelo. Entonces aquí habríamos podido poner mucho más cosas. Rotaciones convexas, todos los Marichiasanas, por ejemplo. Pero no ha sido así, porque es una clase basada en la extensión axial. Ahora, giramos la hoja. Ahora, justo para actuar, realmente me reía mientras lo hacía casi, porque me daba mucha... Bueno, me da alegría hacer esas cosas. ¿Qué he hecho? He hecho la misma secuencia, o mejor dicho, las mismas posturas y movimientos propuestos en esa secuencia, ¿cómo sería abordado desde la otra secuencia basada en la flexión, en los movimientos de la cadera? Desde la otra formación hemos estudiado una estructura que está basada en los movimientos de cadera, por encima de los cuales combinamos diferentes posiciones de la columna, ¿no? Flexión de cadera, estiramientos laterales, rotación externa de cadera, rotación interna, extensión de cadera. La misma práctica, pero he tenido que cambiar un poco la posición de las... Y fijaros una cosa, una de las big pose, Vasisthasana, en esa secuencia la he puesto en las rotaciones externas de cadera.
¿sí? Bueno, con la cadera superior, pues Sí, pero fijaros una cosa, la rotación externa de cadera en ese tipo de estructura es la parte central de la secuencia. Quiere decir que a nivel energético le estoy dando más la importancia principal. ¿Sí? En cambio, aquí es bastante inicial. ¿Por qué? Porque el nivel vuestro era mayor en mi cabeza. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Cómo yo he razonado. El nivel mayor, pues van a hacerlo antes, vamos a hacer menos preparación alrededor de esto y damos por sentado algunos fundamentos. O sea, si sería un nivel inferior que se hace en las caderas. No para diría un llegar nivel inferior. No inferior, pero más básico, menos preparado. Puede ser. Sí. O sea, para llegar a esa rotación Si una persona tienes que prepararlo. Sí, más. exacto. O sea, basado en la persona. Si la persona tiene menos movilidad de cadera, pues eso será más un objetivo para esa persona. Más objetivo de movilidad que para una persona que tiene más movilidad de cadera, que puede dar eso, porque ya le da igual cuál movimiento de cadera hagas primero, después. Sí, te influye, pero ya lo sabes controlar. Tu sistema nervioso sabe cómo generar una rotación externa a cadena cerrada. Y ahí quiero decir una cosa también, que... En uno estás trabajando los cimientos todavía, en el otro ya das por sentado que tenés unos cimientos firmes y sobre ese cimiento podés articular muchas más cosas, mucho más movimiento. Es el principio que comentábamos la otra vez. O sea, primero estabilizás. Cuando estabilizás tus bases y tu centro, puedes hacer lo que querés con el resto. Pero primero tenés que aprender a estabilizar. Eso es lo que diferencia a un alumno principiante de un alumno avanzado. El alumno principiante le está enseñando a estabilizar. Y de ahí ya construir y aumentar el rango de movimiento. Entonces lo que estamos planteando acá ya es la estabilización, ya la tenemos, más o menos, que más que menos, pero todos controlan cierto nivel de estabilización. Entonces sobre eso ya construimos movilidad, movimiento. Es muy raro ver que alguien tiene mucho dominio de su columna vertebral cuando no sabe dónde están sus pies. Pues yo no lo he visto nunca en mi carrera. ¿Tú lo has visto alguna vez? ¿A qué se refiere con que no sabe dónde están sus pies? Que no sabe dónde están sus pies. O que le decís que pies paralelos se lo siguen teniendo así, ¿no? Ah, que no tenga fuerza, o sea, que no tenga fuerza en las piernas. Pies paralelos. Ciencia, control neurológico, estabilidad, intención. Mirad una cosa. Aquí quiero compartiros esa reflexión, a ver si vosotros también lo veis de esa manera. Cuanto más avanzas en la práctica, no se determina tanto por cuántas posturas puedes hacer. Yo podría hacer muchas más posturas antes que ahora soy un trozo de madera. Pero es otra cosa que cambia y lo sientes y te aporta, te nutre por dentro, que es la intención. Cuando me pongo a hacer un Adho Mukha Svanasana ahora, yo puedo elegir una intención, aunque externamente sea igual. Puedo elegir una intención. ¿Qué acción yo quiero enfocar en ese Adho Mukha? ¿No? ¿Qué es lo que haré hoy en la práctica? ¿Qué es lo que quiero sentir? Tengo un abanico de propósitos y elijo. Y puedo elegir más de uno y puedo gradualizar. Y externamente estoy haciendo lo mismo. ¿Me entiendes? En esas dos secuencias estamos haciendo las mismas posturas, pero la intención es diferente, el enfoque es diferente. ¿Entendéis? Entonces es lo que te nutre también al final, lo que te asienta en la práctica, ¿no? Saber lo que estás haciendo, poderlo construir, poder tener una gradualización, una matización, ¿no? Nutre y creo que nutre mucho menos empezar a tope, a saco, a lo loco y terminar hecho polvo.
¿no? Banalmente, eso no lo grabáis, por favor. Es como cuando tienes una relación sexual. Si empiezas a tope, terminas a tope. Terminas, bueno, ¿no? Si es un proceso lento y gradual, es otra cosa. No quiere decir que uno se ha equivocado y el otro no, pero proporcionan cosas diferentes. Al final te nutren de manera diferente. O cuando comes rápido, ¿no? Por el hambre. Es diferente de cuando saboreas, distingues dentro de este tabulero, este mienta, eso es perejil, eso es... ¿Sabes qué quiero decir? Y al final, en ese camino, como no somos un sistema musculoesquelético, somos mucho más. Sería interesante a un cierto punto de nuestra experiencia yógica pasar desde los músculos a una percepción más interna también. ¿Sí estáis de acuerdo? Sí. Para hacer posturas por posturas o no, claro. Y ir más allá, salir de esta perspectiva músculo-esquelético-céntrica y abordar más. ¿Qué es el yoga al final? Los textos antiguos hablan de enterocepción, de interocepción, ¿sabes? En los textos antiguos de Tantra se habla de reconocer los movimientos del hígado. ¿Hay movimientos del hígado? Pues sí. Los órganos internos, entonces, hombre, pero para llegar allí necesitas afinar tu herramienta de concentración. Necesitas más redes neuronales. Es un poco raro, ¿no? Porque a veces vamos en búsqueda del vacío, del sencillo, pero eso es aparente. La iluminación no es nunca casual, la iluminación es más redes. No, apagón. Es que son dos cosas diferentes. El otro día me pica a la puerta un tío que se había iluminado. ¿Quién estaba? María Antonio. Y que quería dar clases de yoga aquí. Me ha dicho, ¿conoces el Nirvana? Y yo le dije, pues más o menos. Yo pues he llegado a este nivel y lo quiero compartir. Y yo le dije, mira, vuelve más tarde y estoy pasando la aspiradora. Una respuesta muy zen. ¡Qué frialdad! Yo me hubiera reído. No, es zen. Bueno, una pequeña broma para terminar. ¿Tenéis alguna pregunta? Parte de secuenciación, tendremos otra parte de secuenciación, no el mes que viene, sino el siguiente también. Me gustaría extenderme mucho más, pero hay tantas cosas aún para hacer y bueno. Yo lo que me perdí fue lo de que creo que lo que estabas diciendo es que de extensión axial, donde está la extensión axial, ¿no? La secuencia es para introducirse a un beginner, ¿no? Entonces ellos aprenden a estabilizarse y luego ya lo pueden vertical, ¿o qué es lo que estaban diciendo antes? Que la secuencia de pasar las caderas, ¿no? La secuencia de pasar las caderas es más para alguien que no tiene contacto con el yoga, para que aprenda a estabilizarse. Que no tiene contacto. Tú puedes practicar desde 10 años, pero aún no haber... Pues que no tiene contacto con la biomecánica. Propiocepción, que no has desarrollado conciencia estética. Entonces las caderas se van para establecer las bases. bases. Que no tenga contacto con biomecánica. Sí. Pero no tiene que ver con biomecánica. No tiene que ver con biomecánica. La misma lógica del yoga, si vos pensás que siempre se colocan primero las posturas de pie, es porque primero tenés que estabilizar. Antes de hacer cualquier otra cosa, tenés que aprender a estabilizar. Y las posturas de pie para eso sirven. Claro, bueno, porque para banda, ¿no? Y... Bueno, sí. Entre otras cosas, aparte, si te das cuenta, ahora nosotros ya llevamos muchos años practicando, pero ¿cuánto te costaba al principio hacer un trikonasana, un parsvakonasana? Empezabas ahí a chorrear y te parecía una locura que te suponía tanta fatiga, tanto cansancio mantener una postura que aparentemente es sencilla. Claro, con acción e intención. Una cosa. Perdón, solo para terminar ¿te das cuenta
del nivel de los alumnos, o por lo menos yo lo observo desde Tadasana mismo, ya desde dónde ponen el peso del pie, vos vas a saber, antes de que hagan cualquier otra cosa, si saben estabilizar o no. Porque si tienen el peso todo en los talones, ya sabes que apenas se salgan de ahí van a empezar a hacer cosas raras. Con los brazos, porque no saben utilizar la coactivación plantar para estabilizar las bases. Entonces, de ahí ya todo lo demás se va a mover. Entonces ahí puedes, digamos, ir por un lado o por el otro. No lo improviso así, no improvisaría así una clase, pero digo, como observación, podés ver ya desde Tadasana si sabe, si tiene cimientos sólidos para luego hacer posturas avanzadas o no. Ok. Bueno, en general desde la actitud también, lo vas a ver. Sí, pero la actitud es algo más etéreo, más difícil. En cambio, esto es empático, o sea, ¿dónde está el peso? ¿Tenés conciencia de dónde estamos poniendo el peso o no? Lo pones en Tadasana y dices, bueno, yo calculo que a este Trikonasana le va a costar tanto, o no. Si tenés dudas, también con un saludo al sol te das cuenta la propiocepción del alumno. También. Bueno, obvio. Transición, Tadasana, Uttanasana. Claro. Entiendes muchas cosas. Una cosa, hoy hemos hablado un poco de las grandes rasgos de la estructura, de las razones que hay detrás, pero para el próximo módulo de secuenciación, yo lo que quiero es ir un poco más al grano y llevar a la práctica, a la aplicación, el principio de adaptación progresiva y el principio de especificidad. Entonces, me gustaría que ahora, estos meses, este y el próximo, os pongáis a tope con enfocar todos los drills que os hemos dado en el Asana Clinic. Incluso sacar nuevos drills para vosotros y empezar a experimentar un poco con las fuerzas de gravedad, etc. Crear vuestros propios drills. Al final serán estos los que sirven. ¿Vale? Hoy, por ejemplo, veremos una manera de abordar la rotación externa en flexión de húmero con un abordaje concéntrico y con un abordaje excéntrico. ¿Qué diferencia, qué aportan? Son dos inputs diferentes, quizás generar un output parecido. Veremos. Entonces, prestad atención a estas. Ahora, a los abordajes, a los drills que proponemos, sobre todo en la práctica, porque si no practicáis, estamos hablando solo de cositas. Tenemos que saber qué peso tienen en la práctica. Pero yo esa práctica la tuve que dibujar, la tuve que practicar para entender qué tipo de peso tiene esa práctica. Pues todos somos buenos en escribir, más o menos. Pero luego, ¿qué tipo de peso tiene esta práctica? La práctica de Luca, por ejemplo, os lo he puesto también en la hoja, tiene muchas menos posturas, pero el tipo de trabajo es más denso. ¿Sí? Por eso hay menos postura, porque es más denso, es otro abordaje, ¿no? Una cualidad, por ejemplo, que puede generar la práctica de Luca, más estabilidad, más resiliencia, más endurance, por ejemplo, ¿no? Y son todas cualidades que necesitamos. Entonces, también en vuestra práctica no os enfocáis solo en una única modalidad, en un único abordaje, porque necesitamos variedad también. La práctica de mañana será una práctica diferente completamente a lo que habéis hecho hasta ahora. No necesariamente más difícil, pero con un abordaje muy diferente. También es algo que necesitamos, esta fluidez. Mañana lo veremos. Pausa, o si no es pausa ahora, hacéis pausa de 10 minutos. ¿Cómo? Es un chiste. ¿Vale? Es un chiste. No, que si os paráis a hacer las preguntas ahora...
No, pero no, para